¿Qué les parece si nos ponemos en las manos del Señor y empezamos con esta clase? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias en esta preciosa tarde, Señor, o noche, lo que sea está bien. Gracias porque en medio de todo, Señor, esta semana ajetreada, la primera semana del año, unos con mucho trabajo, otros con menos. Señor, pero en medio de todo esto, Señor, hemos experimentado tu fidelidad, Señor. Gracias porque tu fidelidad, Señor, es grande, Señor. Tu fidelidad no tiene fin, Señor. Gracias. En esta tarde ya, Señor, te pedimos que nos ayudes a poder entender tu palabra, Señor, porque es una clase, pero en medio de la clase, como siempre, Señor, tú nos hablas. Yo te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, que los ayudes, Señor. Habemos personas, hermanos, que no retenemos muchas cosas, pero yo sé, Señor, que lo que tú nos ayudes a retener será lo suficiente. Sin embargo, te pido que nos ayudes a ser responsables, Señor. Entre menos retención es más estudio, Señor. Ayúdanos a ser responsables, Señor, porque tampoco podemos agarrarnos de eso para decir, como no retengo nada, pues mejor no estudio. No, porque eso ya sería negligencia. Pero te pido que nos ayudes, Señor. Y esta clase la pongo en tus manos. Señor, usa mi vida para que podamos aprender tu palabra. Te damos gracias en nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la materia bíblica en curso, ¿verdad? La clase bíblica de apologética. Hace 2 semanas iniciamos, ¿verdad? Y pues tuvimos una introducción. Hoy vamos a hablar ahora sí lo que es el primer tema, ¿no? Hoy vamos a hablar del primer tema y pues es un tema muy importante, hermano, porque a veces no se toma en cuenta este punto. Y a la hora de exponer todos los puntos que vamos a explicar, y etcétera, etcétera, pasamos desapercibido algo muy importante que todos tenemos que hacer, ¿ok? Así que, curso bíblico de apologética, el tema número 1, ¿cómo se llama el tema? La pre-evangelización, una herramienta de la apologética. Quiero dar nomás una instrucción. Le di una hoja porque es muy importante que usted tenga eso. No voy a estar dando hojas siempre como lo había hablado en la introducción, ¿se acuerdan? Porque quiero que usted traiga su cuaderno, esté anotando. Sin embargo, lo que sí me comprometo es una vez al mes, porque voy a traer el cuestionario con las respuestas, con las preguntas de las 3 clases que vamos a ver en el mes, ¿verdad? Pero ahorita quise traerlo así porque quizás no tiene una idea de lo que es la preevangelización, aunque el mismo nombre lo diga, pero quiero nada más comentar eso, hermano, para que no vaya a pensar ahí que todas las clases las voy a traer hojas. No, esta vez lo quise hacer así, pero es necesario que usted traiga su cuaderno, ¿ok? ¿Está bien? Cuaderno y lápiz, por favor, o como usted quiera apuntarlo. Bueno, ahí en la introducción dice: hoy defender nuestra fe se ha convertido, ¿verdad?, en muchas ramas de la cristiandad en solo ganar debates. Si usted, hermano, en serio escucha la palabra apologética, rápido vienen a su mente los videos que usted ha visto en YouTube de debates, ¿verdad? Entonces se ha rebajado la práctica de la apologética o defensa de la fe en solo sesiones de discusión, ¿verdad? Cuando la defensa de la fe es una tarea mucho más amplia, ¿verdad?, que solamente aclarar cuestiones de pensamientos o filosofías. Miren, mientras muchos debates y pleitos son llevados a cabo, muchas almas siguen sin responder sus dudas. ¿Cuáles dudas? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Después de morir, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Verdad? ¿Cómo inició todo? ¿Verdad? El grande problema entonces de hoy en día es que por un lado, ¿verdad?, se presume, gracias hermanos, se presume de conocer bastante, ¿verdad? Y la verdad, ¿verdad?, eso es lo que nos sobra, ¿verdad? Lo que nos hace falta. Nos falta mucho conocimiento, ¿verdad? Fíjense, ¿cómo vamos a presentar la salvación a alguien
cuando a lo mejor esa persona no cree en los milagros. ¿Ok? Y la salvación es un milagro, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué es un milagro? Bueno, es un acto de fe. Por eso hoy, ¿verdad? En esta clase nos vamos a concentrar en una área que le hemos titulado la preevangelización, es decir, preparar a las personas antes de presentarles el mensaje de la salvación. Este método se aplica cuando la persona a evangelizar no se conforma con un solo arrepiéntete, ¿ok? Y demanda de más respuestas. Así que con eso en mente vamos a comenzar. Miren, cuenta una historia de un pastor y un joven que venían platicando. Y el pastor le decía a este joven: mira, la audiencia a la que yo enseño y predico, no he tenido grandes problemas, predico la palabra y todos aceptan la palabra, no tengo que andarle aclarando dudas muy fuertes, profundidad acerca de la resurrección, del nacimiento virginal, ¿verdad? Nada de eso, del origen del universo. No. Yo tengo personas, decía este pastor, que son muy adiestradas en el conocimiento de la Biblia. Entonces, por otro lado, el joven le contesta: yo estoy totalmente al lado opuesto. Yo estoy en una universidad donde me encuentro lleno de personas que no tienen fe y que a cada rato me están cuestionando a mí que ¿quién creó a Dios? ¿De dónde nació todo? ¿Por qué si dicen que Dios es uno, hablan de tres personas? ¿Dónde se originó el mal? ¿Y por qué, si Dios sabe que el mal existe, si es tan poderoso, por qué no lo termina? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos, en esta historia? Dos tipos de personas. Una persona que no tiene grandes problemas en presentar la fe, y un joven que se encuentra rodeado de personas que demandan más que la Biblia dice así. ¿Ok? Entonces, de esto se trata, hermanos, la apologética verdaderamente, la defensa de la fe. De nosotros no solamente decirle a una persona: ¿sabes qué? Jesús murió por ti y resucitó el tercer día. Hay personas que no tienen fe, hay personas que no creen. Y es por eso que en la apologética no solamente nos basamos en decir lo que la Biblia dice, sino en comprobar lo que la Biblia establece. Como estamos viendo aquí, no es nada fácil esta tarea, hermanos. Y créanlo, la preevangelización debería de ser para todos. Pero ¿sabe qué? No lo es. ¿Sabe por qué no lo es? Porque la preevangelización demanda de más estudio, de más conocimiento. Así que quiero que entendamos que este es un área muy importante, ¿ok? Fíjense. Una vez más, hay personas que si tú te acercas a ellas y les dices: ¿sabes qué? Tú necesitas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Y esa persona te dice: pues ¿y ese quién es? No, pues mira, el Hijo de Dios. ¿Y cómo que el Hijo de Dios? No me vengas con eso. A mí no me vengas con eso. ¿Qué le dirías, hermano? No, ¿sabes qué? Es que tú no tienes fe. Y te dieras la media vuelta o lo agredieras. ¿O qué le dirías? ¿Se da cuenta? Es donde tenemos que estar preparados para entender a esa persona y ver por qué manera vamos a hablar, le vamos a llegar, ¿ok? Entonces, la preevangelización entonces es lo siguiente: antes de presentar el evangelio necesitamos allanar el camino, preparar el camino, ¿ok? Eliminar los obstáculos y responder a las preguntas que impiden a esa persona que acepte al Señor, que se acerque al Señor. Entonces, vamos a ver ahí en su hoja las diferencias entre la evangelización y la preevangelización. Bueno, la evangelización todos la realizamos, ¿no? Todos la realizamos. La preevangelización solo cuando se demanda. La evangelización, ¿verdad? En todo momento lo hacemos, ¿no? Se supone, ¿verdad? Y la preevangelización solamente cuando hay una objeción. La evangelización se trata que su contenido es el evangelio. Escuchen esto. Y la preevangelización, el contenido es aclarar el evangelio. Esa es la gran diferencia. La evangelización se basa en la revelación.
La pre-evangelización se basa en la razón, ¿ok? La evangelización se habla fácilmente, la pre-evangelización se comprueba lo que se dice. ¿Sí ven? Esas son dos diferencias. Ahora, no estamos hablando aquí hablando de la razón humana, no, estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Pero es más que la revelación, comprobar. Nosotros podemos comprobar, hermano, ahorita con la ayuda de toda la tecnología que ya tenemos, el diluvio y ciertas cosas que en la Biblia están, ¿sabía usted? Lo podemos comprobar. Entonces, a eso me refiero cuando digo la razón, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, que todos podemos evangelizar y debemos de hacerlo, pero no todos vamos a poder pre-evangelizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuesta un poco de más trabajo, de más conocimiento, pero al final de cuentas, hermanos, lo que ambos queremos, evangelizar o pre-evangelizar, es que las almas se acerquen a Dios. Entonces, no solo debemos, hermanos, de prepararnos para evangelizar con Juan 3:16, escúcheme, debemos de estar preparados para pre-evangelizar, ¿ok? Muy bien, más o menos está agarrando el curso de la clase, ok. Por ejemplo, miren, hermanos, la evangelización se encarga de llevar lo más rápido posible las almas a Cristo, ¿verdad? Si usted sabe lo que es evangelismo y ha estado, es eso, ¿verdad? Pones una carpa, etcétera, y bueno, ahí está. ¿Ok? Entonces, relativamente esto es fácil, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque la evangelización se acerca a esas personas que tienen grande necesidad, ya sea que una persona tenga una enfermedad o por la pérdida de algún familiar o que tiene alguna dependencia, alguna droga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un divorcio, problemas matrimoniales. Entonces, sería relativamente fácil acercarnos y decirle, mira, hay una solución. Cristo puede cambiar tu manera de vivir, etcétera, etcétera. Eso es relativamente fácil, ¿verdad? Pero la pre-evangelización son aquellas personas que te preguntan, ¿por qué necesito conocer a Dios? Mira, imagínate, alguien te dice, si tú te acercas y le dices, oye, mira, ¿sabías que Dios puede cambiar tu vida? En el buen sentido, ¿no? Mira, y luego imagínate que esta persona te diga, a ver, ¿por qué? Mira, yo igual que tú, yo salgo en las mañanas, no rezo, no oro. Tú puedes orar todo el día, toda la mañana. Yo como igual que tú, no necesito dar gracias por los alimentos. Y al final del día regreso a mi casa igual que tú. ¿Por qué necesito a Dios? ¿Qué le dirías? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que hay ocasiones donde no solamente tenemos que saber Juan 3:16, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos contestarle a esta persona? ¿Verdad? Porque como les digo, las personas que no solamente se evangelizan, sino que necesitan un poco más, tienen buenas preguntas, hermanos, en serio, y nosotros tenemos que darle buenas respuestas. Una de las cosas es que no podemos a una persona que te pide una respuesta decirle, no, es que sabes que tú ya estás perdido, tú no tienes fe, no, ya no puedo hacer nada por ti. No, espérate. En primer lugar, yo no puedo ponerle fe a nadie, ¿verdad que no? Pero sí puedo dar argumentos, y ahorita vamos a ir más adelante a ver eso, para que esa persona pueda entender ciertas cosas. Pero nunca vamos a tomar el lugar del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Pero hay mucho más trabajo que hacer, ¿ok? Entonces, para esto es la pre-evangelización. Aprender a comunicar la fe, no solamente con las personas dóciles. Porque ¿sabes qué, hermanos? Escúchame, aunque tú no lo creas, un día Dios va a permitir una persona así en tu vida para que te des cuenta que necesitas estar preparado. ¿O a poco las personas ateas o las personas que aman la filosofía no merecen conocer a Dios? Claro que sí, pero para eso necesitamos estar preparados, para presentarles la palabra de Dios con argumentos que puedan pesar, confiando en la gracia de Dios, obviamente. Ahora, bíblicamente, ¿por qué necesitamos estar preparados, hermanos? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ahí está también en su hoja, dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar, ¿qué? ¿Cuándo? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo
el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, este pasaje afirma por lo menos 3 cosas. Miren, primero, dice que debemos de estar, ¿qué? Preparados. Puede ser, hermanos, que nunca nos crucemos con alguien, escuchen, puede que nos diga preguntas, nos cuestione, nos formule preguntas difíciles acerca de nuestra fe. Pero de todos modos, hermanos, debemos de estar listos por si se presenta la ocasión. Estar preparados, hermanos. No es solo tener a disposición la información correcta, sino también, ¿qué? Una actitud dispuesta y el anhelo de dar a conocer a otros la verdad que nosotros creemos. Número 2 o segundo, tenemos que presentar defensa a los que formulen preguntas. No esperemos que todos necesiten, hermanos, no todos van a necesitar evangelización, pero cuando la gente lo requiera debemos de ser capaces y estar dispuestos ¿a qué? A darles respuestas, porque esto es más trabajo, hermanos, esto es más trabajo. Y por último, cuando respondemos, vinculamos la preevangelización con el establecimiento de Cristo como Señor de nuestros corazones. Si Él es realmente el Señor, debemos obedecerlo. ¿Cómo? Como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas palabras, hermanos, debemos confrontar estos asuntos tanto en nuestra mente como en los pensamientos que expresan otras personas. Entonces, lo que constituye el impedimento para conocer a Dios, las barreras y argumentos, es un impedimento para muchas personas, hermanos. Entonces, la preevangelización trata precisamente de esto. Sin embargo, ahí en Pedro, 1 de Pedro, no es el único lugar donde nos habla de eso. Hay otros lugares, nomás agarré algunos. Por ejemplo, Judas, nomás, pues ya saben que trae un capítulo. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas escribe, hermanos, a gente que estaba siendo atacada por falsos maestros y que tenían que animarlas a proteger la fe tal como fue revelada a través de Cristo. Hermanos, no me diga que no ahorita. Ahorita la escuela, hermanos, es una escuela de ateísmo. La escuela, desde el kinder, no se diga ya secundaria, preparatoria, olvídese. Les están metiendo tantas cosas a nuestra familia, a nuestros hijos, que si nosotros no estamos al pendiente, no estamos actualizados, no sabemos responderle preguntas a nuestros hijos, otros sí lo van a hacer. ¿Y saben qué le van a hacer? Le van a meter ideas que el enemigo está haciendo. Hermano, este es un plan diabólico, satánico, hermanos. Satanás está poniendo la pista para el aterrizaje del anticristo. Quiero que abramos nuestros ojos y entendamos. Nuestra juventud está siendo atacada. El matrimonio ya no es como Dios lo estableció, sino como la persona lo define. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que explicarle, no nomás decir, no, es que la Biblia dice. Claro que la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta, pero tenemos que establecer, y hay muchas herramientas científicas para poder aclarar a esta juventud. ¿Sí? Y para eso tenemos que estar preparados, hermano. Porque tenemos, ¿cuántos quieren a su familia? Pues tenemos que defender esa fe. ¿Ok? En Judas también, en el capítulo 22, en una declaración, ¿verdad? Dice: algunos que dudan, convencedlos. Ese es nuestro trabajo, hermano, de aclarar la palabra de Dios, y el trabajo del Espíritu Santo va a convencer, pero yo tengo que dar argumentos que no puedan ser refutados. Ya si la persona cree, no va a ser trabajo mío, hermano. Y ahorita vamos a ver ya en los argumentos cómo, qué es lo que vamos a aclarar ahí. ¿Ok? También en Tito capítulo 1, versículo 9, dice, esto es para un encargado o algo, pero aplica para todos. Dice que debemos de ser retenedores de la palabra fiel, y viene algo bien tremendo, tal como ha sido enseñada, para que también pueda animar, enseñar
¿Con qué? Con sana enseñanza y convencer ¿a quiénes? A los que lo contradicen. Y fíjense, hermano, obviamente estaba hablando de falsos maestros, pero no solamente son falsos maestros, hermanos. Hay personas que tienen preguntas porque verdaderamente no lo saben. Y tenemos que la responsabilidad de estar preparados, hermanos. ¿Verdad? También en 2 de Timoteo, capítulo 2, 24 y 25, dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nosotros, hermanos, no podemos convencer a nadie, ¿sí o no? Va a ser el Espíritu Santo. Y Dios es el que sabe verdaderamente quién le busca de corazón, ¿sí o no? Y eso hay que dejárselo a Dios. Entonces, cualquiera, hermanos, que intente responder las preguntas de los inconversos, seguramente será maltratado y tentado a impacientarse. Pero nuestro objetivo principal es que puedan llegar a conocer la verdad de que Jesús murió por sus pecados, con una tarea tan importante entre manos de la preevangelización. No debemos de descuidar, hermanos, la obediencia a este mandamiento. Amén. Ok, ahora vamos a ver este punto que es muy importante: ¿cómo no preevangelizar? Oh, pues, pastor, primero que sí, lo que no. No, es que hay unas cosas que tenemos que considerar, ¿sí o no? Miren, hermanos, la Biblia dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, ¿sí o no? Proverbios 26, 4. ¿Ok? Dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Si leemos el 25, ¿verdad? 24 y 25, hermanos, este pasaje entonces nos enseña que debemos de ser, ¿qué? Cuidadosos respecto a elegir cuándo y cómo enfrentar las ideas falsas, a menos que el libro de Proverbios, ¿verdad?, pues se haya equivocado. Hermano, en pocas palabras, no alegue con alguien que no quiere escuchar razones. ¿Sí me entiende? Tenemos que ser sabios en nuestro tiempo. Por ejemplo, alguien me puede decir a mí: oye, tú me puedes comprobar la existencia de Dios, y yo le puedo presentar argumentos, ¿verdad? Pero esa persona, si yo estoy mirando su comportamiento que no le interesa, hermanos, pues nomás contesto esa pregunta y con sabiduría me retiro, ¿sí o no? Pues, hermanos, tenemos que ser sabios. No podemos, hermanos, tratar de ser más bondadosos que Dios. Hay personas que en verdad no le interesa saber nada, que solamente está jugando contigo. Ahí es donde tenemos que ser sabios. Y no vamos a caer tampoco, hermanos, en estarle respondiendo al necio de acuerdo con su propia necedad. No, hermanos, ¿ok? Tenemos que ser sabios. Ahora, ¿la preevangelización es bíblica? ¿Usted qué cree? ¿O qué cree que yo me saqué el título de la manga? Bueno, vamos a la Biblia. Miren, hermanos, Jesús lo hizo. ¿Sí o no? Jesús lo hizo, hermanos. Por ejemplo, hermanos, no sé si se acuerdan que Jesús, cuando fue allá con la samaritana, que viene siendo Juan capítulo 4, ¿verdad? Sí, pero pues para no ir hasta allá, nomás quiero la idea. Y fue un buen ejemplo, hermano, que Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, Él derribó y quitó todas esas barreras sociales, religiosas y morales que se levantaban, hermanos. Fue a una mujer, algo prohibidísimo de un judío, y luego era samaritana. Era un pueblo que tenían pique a morir, y Jesús rompió toda esa barrera. Y si se acuerdan de toda la charla que hubo ahí, Jesús fue bien paciente, ¿sí o no? Y la mujer le decía cosas y el Señor tenía un objetivo. Empezó a preparar el terreno hasta que llegó ella misma a darse cuenta que verdaderamente era una pecadora que necesitaba el agua de vida. ¿Saben por qué digo esto? Porque esa sed que ella tenía, en un momento cuando encontró el agua viva, agarró el cántaro y lo tiró. ¿Sí o no? No le interesó esa agua porque ya tenía el agua viva. Y fue con los samaritanos, con su pueblo, a compartir el evangelio. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús usó esto, hermanos, y hay muchos ejemplos donde Jesús allanó la tierra.
En muchas ocasiones Jesús usó esto, hermanos, pero también en muchas ocasiones Jesús, lo que hablamos hace rato de Proverbios, no contestó al necio con su necedad, ¿sí o no? La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En muchas ocasiones a Jesús quisieron tentarlo y Jesús usó sabiduría, pero también Jesús, conociendo los corazones, cosa que nosotros no sabemos, Jesús también hizo pruebas a ciertos fariseos. ¿Con qué autoridad yo hago esto? Si tú me contestas, yo te voy a contestar. Entonces los fariseos, no, es que si le contesto esto, él me va a decir esto. No sabemos. Entonces Jesús, pues yo tampoco les digo con qué autoridad lo hago. ¿Se da cuenta? Jesús usó esta herramienta, hermanos. Otro que lo usó mucho, ¿verdad?, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre muy letrado y todos lo sabemos. Y quiero que me acompañe a Hechos 17, 16 para ver cómo el apóstol Pablo no llegó y Cristo, no, él llegó a preevangelizar y no era cualquier persona. Miren, el Areópago era un lugar donde se ponían verdaderamente filósofos, dramaturgos a exponer mensajes tan tremendos que atraían a una audiencia. No era cualquier lugar. En pocas palabras, los que estaban ahí no se doraban a la primera píldora, para que me entiendan, no. Y el apóstol Pablo ahí se paró a hablar de esto. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Imagínense, hermanos, Pablo dice, esta ola de pecadores, pero no lo hizo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, o sea, los que estaban ahí. Y algunos, ¿qué? Filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero que trae Pablo? ¿Qué trae? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque era un nuevo mensaje para ellos, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos tenían otra manera de ver las cosas. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, como que un Dios hizo hombre. ¿Qué te pasa? Si la deidad con la humanidad no se puede mezclar, porque la carne es corrupta. Sí, eran las ideas que ellos tenían. Por eso era imposible que un hombre, que ellos creyeran que Jesús era Dios, ¿verdad? Por eso ellos tenían muchas ideas y ellos decían, no, mira, la carne es mala. Por eso, pues hay que darle gusto a la carne. Al final de cuentas, pues todos seremos dioses al morir. Eran ideas bien raras que ellos traían. Bueno, estoy poniendo un ejemplo nomás. Entonces, vamos a seguir ahí en el 20. Dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y sigamos leyendo. Dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír, ¿qué? Algo nuevo. Era el pan de cada día ahí. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esta no era una palabra despectiva, por si en dado caso suena así. No, al contrario, Pablo empezó a suavizar el terreno. Fíjense, en pocas palabras les estaba diciendo: mira, me interesa que ustedes tengan el interés porque son muy religiosos, les gusta saber las cosas. O sea, estaba preparándolos. Quiero que vean la preevangelización. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Este sí era, hermanos, el colmo de la idolatría. No sabían quién era, pero ahí lo tenían. ¿Se da cuenta? Bueno, pero por eso les digo, hermanos, siempre hay oportunidad. Siempre. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Fíjense, entonces dijo: ellos no lo conocen, yo lo voy a introducir. Es a quien yo os anuncio. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Quiero que entiendan que aquí hay muchas cosas, pues, pero no puedo explicar todo, pero lo que ellos entiendan, que ellos conocían mucho, ellos tenían muchas historias, y para ellos, pues los dioses tenían historias tremendas, y cuando Pablo está hablando acerca de eso, ellos estaban diciendo, sí, así es la deidad, es poderosa. O sea, Pablo estaba hablando la Biblia, pero ellos estaban poniendo atención, porque Pablo estaba levantando a la deidad, que en este caso, pues nosotros sabemos que es Dios. Ellos todavía no lo conocían. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No, hombre, esto, hermanos, para ellos era estar cerca de un Dios. Olvídense. Pero fíjense, Pablo estaba evangelizándonos. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Se da cuenta cómo los está preparando? Mira, esas esculturas grandes que ustedes tienen, no podemos rebajar a Dios. Dios es más que eso. ¿Sí se están dando cuenta cómo suavecito, pero ahí va? Pero Dios, dice, habiendo pasado, y aquí ya cuando los mira un poquito así dominados, les avienta el caratazo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos, ¿a quién es? ¿A quién está presentando ella? Ellos ni cuenta están dados. ¿A quién? A Jesús. Entonces, como aquí ya les tocaron a sus becerritos de oro, dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de eso otra vez. Es decir, síguele, camínale sin hacer charco, vámonos. ¿Sí me entiendes? Es lo que estaban diciéndole. ¿Por qué? Porque para ellos era imposible esto. Pero Pablo seguía. 33. Y así Pablo salió del medio de ellos. Pero fíjense, ¿qué fue lo que hizo? ¿Fue improductivo o productivo lo que hizo Pablo? Unos se burlaron, pues, pero dice 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Lo vemos que expone y defiende la fe ante los inconversos de diferentes trasfondos religiosos. Además están, ¿verdad?, los mandamientos que hemos examinado y las múltiples ocasiones que los autores del Nuevo Testamento confrontaban con sus escritos a falsos maestros. Hermanos, hay muchos ejemplos, en serio, de preevangelización a través de todas las escrituras. Usted no me diga que Moisés no se enfrentó ante esto en Egipto. No me diga que José no se enfrentó a ellos, Jacobo, de todos los patriarcas. No me diga de los profetas. Ellos hablaron delante y de parte de Dios, preparaban el terreno. No todos creían, pero usaban esta herramienta. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, hermanos, hoy nomás alcanzamos a ver esta. Es una herramienta para preevangelizar. ¿Ok? Miren, la lógica no es válida, no puede decirnos nada acerca de Dios. Esta es una idea que se ha metido mucho en la iglesia, hermanos, porque no se conoce a fondo el significado de la palabra lógica. Hermanos, si tú llegas a una iglesia y usas esta palabra lógica, te van a tachar y te van a decir: ¿lógica? Aquí no estamos hablando de lógica, aquí es la inspiración de las escrituras, y el desconocimiento de eso hace que se cierren las puertas. ¿Por qué? Porque es mejor ponernos religiosos en vez de aceptar: hermano, pues a ver, dime, no sé de qué me estás hablando. Y bueno, a lo que voy, hermanos, vamos a explicar esta palabra en lo que significa verdaderamente, y vamos a poner un ejemplo, y vamos a usar esta herramienta con personas que nos demanden, ¿verdad?, esta
alguna respuesta de algo un poquito más profundo. Bueno, ¿qué es pues la lógica? En un sentido más amplio, es el estudio de la estructura y de los principios del razonamiento. En el sentido estricto, la lógica, escuchen hermano, esto es muy importante, es el estudio de los modos de probar un acerto con argumentos de tal fuerza que sería irracional rechazar la conclusión. En pocas palabras, usar la lógica en un razonamiento es exponer un punto que no pueda ser refutado. ¿Ok? Mi verdad es verdad mientras tú no me puedas contradecir mi verdad. Eso es, hermanos, esto. Y eso, hermanos, es muy importante usarla hablando de la defensa de la fe. Como les digo, vamos a ir avanzando y hay muchos ejemplos que vamos a poner, y de hecho vamos a hacer un ejercicio, como les dije, de algunos hermanos. Vamos a poner a un hermano de ateo y otro hermano de cristiano, y vamos a usar razonamientos para que usted se dé cuenta cómo se vive en vivo alguna defensa de la fe. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en las futuras clases, pero quiero que pongan mucha atención en esto. ¿Ok? Miren, hay que leer esto con mucho cuidado. Dice que la lógica no trata estos asuntos. Muchas personas piensan eso, pero escuchen. Pero la declaración sobre estos asuntos, si una persona dice que la lógica no trata estos asuntos, ¿verdad? Tenemos que entender esta palabra. La declaración sobre estos asuntos, esto ya es lógica, ya que se establece ser cierta. ¿Hasta cuándo? Hasta que algo lo pueda refutar y lo que para mí es cierto se me compruebe que es falso. Así que eso es muy importante. Esta afirmación entonces es la base de toda lógica y se llama, así se le llama, y lo puse ahí porque esto es verdad, la ley de la no contradicción. Esto se oye mucho en debates, pero ahorita no es mi intención. Solamente le estoy dando un argumento para que se dé cuenta que nosotros podemos presentar defensa con lógica, tomando en cuenta este significado. ¿Ok? Miren, para decir que la lógica no tiene que ver con Dios, uno debe de aplicársela a Dios. Póngame atención en esa misma declaración. De modo que la lógica es inevitable. Miren, uno no puede negar, hermanos, la lógica con las propias palabras a menos que lo asevere con esas mismas palabras. Es decir, eso sería innegable. Cuando una verdad no puede negarse, debe de ser verdadera, independientemente que tú creas o no. ¿Te das cuenta? O sea, si yo te presento a ti una verdad que es innegable, es una verdad, independientemente que tú la creas. ¿Sí te das cuenta? Aquí no nos estamos metiendo en el ámbito de la fe, porque si vamos a hablar con una persona escéptica, no hay fe. Pero mientras esa persona no pueda comprobar, no es de que diga, no es que yo no creo, no, ese es punto y aparte. Mientras esa persona a mí no me pueda comprobar que lo que yo estoy estableciendo sea falso, mi verdad prevalece contra su pensamiento. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Digo, cuando hagamos este ejercicio, que veamos a dos hermanos, voy a escoger al ateo más acérrimo. ¿A quién escoge usted? A ver, digo. ¿Qué pasó, Manuel? No, Manuel. Ok, vamos a escoger a dos y los vamos a poner ahí, pero no para que se peleen, ¿no? Sino que, ok, pero quiero que entiendan eso. Entonces, miren, cuando y creo que lo tiene ahí, pero escuchen esto, cuando una verdad no puede negarse, debe de ser ¿qué? Verdadera. Punto. Independientemente que si tú la creas o no la creas, si la esa persona. ¿Entienden? Por eso es muy bueno, hermano, con una persona que sea escéptica y que te haga preguntas, escúchala. No hables rápido. Usando la misma lógica, Dios nos dio dos oídos y una boca. Escucha, las mismas palabras que Él está usando para presentarte un argumento es lo mismo que tú y yo vamos a usar para derribar ese argumento. Pero tenemos que escuchar primero. ¿Ok? Si una persona se mete con la creación, hermano, tenemos muchos argumentos que lo vamos a ver la clase que viene para nosotros presentar la verdad que no puede ser refutada.
Ya si la persona cree o no, escuchen, es independiente. Pero yo voy a presentar algo verdadero que no pueda refutarse. ¿Sí me entienden? Miren, los más grandes pensadores científicos que existieron y existen, ¿saben a qué han llegado? Que existe una mente, ¿cómo le llaman ellos? Maestra. Que existe un creador. No le llaman Dios porque pues, no dan su brazo a torcer, pero ¿saben por qué llegan a eso, hermanos, ellos? Por el estudio. Por el estudio de años, de hacer experimentos, de presentar hipótesis, de hacer tantas cosas, tratando de refutar la idea de que hay un diseñador. ¿Saben qué llegan a la conclusión? ¿Sabes qué? Sí existe, pero no sabemos quién es. Está bien, niño, quédate con tu paleta, pero la Biblia tiene razón, ¿sí o no? Ok, entonces a eso, hermanos, es donde nosotros tenemos que estar preparados. Por lo menos en este curso vamos a ver las preguntas y la refutación más lógicas que hay. No nos vamos a meter en muy profundo porque, pues, en primer lugar, yo sinceramente no estoy preparado para eso. Hay que ser honestos, ¿no? Y en segundo lugar, pues las cosas más comunes son las que vamos a ver. Amén. De hecho, yo no sé si sea... No sé si un pastor en una iglesia tenga la capacidad para ser un buen apologista por el trabajo que es cuidar a la iglesia, porque ser un apologista, hermanos, determina todo tu tiempo. Tienes que conocer de física, tienes que tener bastante conocimiento entonces yo no me considero eso, pero algunas cositas sí estamos aprendiendo. Amén. ¿Quiere aprenderlas junto conmigo? Bueno, ok, bueno, pues sigamos ahí. Entonces, miren, por ejemplo, hermanos, una lógica, nosotros si la presentamos aquí, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no existe como se pueda negar cosas que están escritas aquí y que muchos años después se comprobaron. Saben, hermanos, esto es información que usted la puede buscar. Científicos recurren a la Biblia para ciertos sucesos. Hermanos, son datos que están ahí. Y han llegado a la conclusión, aunque ellos dicen que, ¿verdad?, que es verdad lo que está escrito. En cierto tipo de dimensiones, de cosas que ellos estudian, está escrito ahí hace miles de años. ¿Ok? Entonces miren, la lógica, hermanos, es una herramienta útil para descubrir la verdad y puede usarse efectivamente con los inconversos que no creen que la Biblia es revelada por Dios. Recordemos una vez más que la lógica es presentar un argumento que no tenga contradicción que la desmienta. Por ejemplo, hermanos, voy a hacer un ejemplo ahorita nada más para que usted vea esto. Cuando alguien te pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿Cuántos han escuchado esa pregunta? ¿Sí? ¿Quién creó a Dios? Bueno, se debe de aclarar. Escuchen, cuando una persona te pregunta eso, ¿verdad? Obviamente estamos dando por hecho que esa persona no tiene fe para saber que Dios no fue creado, ¿sí o no? Entonces, a ese mismo pensamiento nosotros tenemos que contestarle. Ok, miren, en serio suena muy difícil esa pregunta. Y pues esa es la pregunta que ha durado por muchos años y hay muchos debates de eso. No pretendo yo haber encontrado el hilo negro, de hecho no existe, es tinta, pero bueno, pero escuchen esto, hermanos. Miren, suena difícil, pero en sí es fácil. La definición de esta respuesta es fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Irnos a la palabra, o sea, no a la palabra de Dios, sino al significado de Dios. Cuando una persona te pregunte a ti quién creó a Dios, tú tienes que explicarle qué significa la palabra Dios. ¿Okay? Bueno, la palabra Dios, su significado como un científico lo pienso, como una persona si lo busca por ahí, es un creador, es el creador del universo. Entonces, un creador no es creado, es el que crea. Entonces, no podemos responder quién creó a Dios, no podemos, escúchame, responder quién creó a Dios, porque la pregunta está mal implementada o mal plantada. Se debe contestar como es Dios el creador, está por encima de todo lo creado. Él crea, no es creado por nadie.
¿verdad? ¿Qué aplicamos aquí rápidamente? Solo con un ejemplo, con una misma definición de Dios, el creador no puede ser creado. Ahora, habrá muchas objeciones, escúchame, no es así de fácil. Pero hasta que no se pueda desmentir esta lógica, tu respuesta será verdadera. ¿Sí me estás entendiendo? Independientemente de lo que te saque, no, pero tranquilo, Camilo. Compruébame que lo que yo te estoy diciendo es falso. Voy a poner un ejemplo. Miren, tú puedes saber quién creó un auto al ver la marca, ¿sí o no? Por ejemplo, si pudiéramos hablar con Henry Ford, ¿verdad? Digo, ya no se puede, pero si el creador de los autos Ford, nadie se atrevería a preguntarle ¿quién creó al auto Ford? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque se da por sentado que Henry Ford fue el creador del auto. De la misma manera, hermanos, al ver, escuchen, al ser humano perfecto, podemos llegar a la conclusión que una mente maestra fue quien creó, que nosotros sabemos quién es, Dios. Pero nadie se atrevería a preguntarle a esa mente maestra como a Henry Ford, ¿quién lo creó a él? ¿Sí me están entendiendo? Estas se le llaman también en el ámbito de la apología o de la discusión premisas. Establecer con argumentos algo que no se pueda desmentir. Esa es una premisa, porque si usted ha escuchado eso. Voy a poner un ejemplo de premisa muy sencillo. Escuchen esto, muy sencillo nada más para que vea que es una premisa. Imaginemos que este es un cuarto todo oscuro, ¿ok? Una premisa sería decir, en ese cuarto no hay luz, porque está ¿cómo? Oscuro. Esa es una premisa. No hay luz ahí. Es algo que no puede. Si una persona entra para poder ver, ¿necesita qué? Esa es una premisa. Hablando, es un ejemplo muy sencillo para que usted entienda y no se quiebre la cabeza qué significa. Entonces, miren, este es un ejemplo nada más sencillo, pero es lógica, hermanos. Miren, mientras no se encuentre una verdad que desmienta tu verdad, el ejemplo que tú estás poniendo y la respuesta que tú estás dando es verdadera, porque no se puede refutar. Ese es un ejemplo de cómo preevangelizar usando esta herramienta de la lógica, preparando el terreno para presentar el evangelio, porque acuérdense que esa persona no tiene fe. Ahora, fíjense, por ejemplo, cuando las personas se quieren meter a la ciencia, en serio, las personas que sí conocen ciencia casi no te van a hablar de ciencia. Ahí es donde tú te das cuenta cuando una persona conoce o no. Casi no te van a dar de ciencia para quitar el argumento de Dios, porque ellos se dan cuenta que es imposible. Ellos tienen puras hipótesis. Entonces ellos no se meten en ese terreno. Así cuando una persona te dice, a ver, compruébamos científicamente, ahí tú te das cuenta que esa persona pues no sabe mucho. Puedes llevártelo, pero ya cuando una persona te presenta otros argumentos, pues te digo, hay que saber. Miren, por ejemplo, los científicos siguen estudiando, escuchen, siguen estudiando hay muchas cosas. Pero por ejemplo, miren, usted y yo, ¿estamos de cabeza o estamos de pie? Hermano, nosotros estamos suspendidos. El planeta está suspendido. Los que verdaderamente han tenido la oportunidad de salir, o si usted ha visto, nosotros estamos en medio de la nada. La fuerza de atracción es la que nos mantiene aquí. Miren, hermanos, la Tierra se mueve, escuchen esto, aproximadamente 1670 kilómetros por hora. ¿Cuándo se le despeina? ¿O cómo? ¿Se anda despeinado usted? Nosotros no sentimos ese movimiento. Pero súbase un carro, vamos a decir al Emanuel, súbase al carro del Emanuel que corre 50 kilómetros por hora y saque la cabeza, ¿cómo se le va a mover? Y aquí, hermanos, estamos. Hermano, la Tierra gira a esa velocidad, porque si fuera a menos velocidad, los rayos del sol nos quemarían. Hermano, eso es una ciencia, eso es una mente inteligente. Los estudiosos dicen que esa velocidad más o menos son 30 kilómetros
por segundo. ¿Se imagina? Todos sabemos cuánto le tarda a la Tierra dar la vuelta total al Sol. ¿Cuánto dura? 300. Bueno, es un aproximado, ¿no? Más o menos, un aproximado. 365 días. ¿Sabe para qué es eso? Para que en las diferentes partes del mundo pueda haber estaciones. Porque todo el mundo necesita las estaciones, la tierra, para poder subsistir. Hay lugares, obviamente, si usted se mete en National Geographic, hay lugares donde sí están oscuros, pero todo tiene su porqué, porque ese lugar necesita estar helado siempre, porque alrededor se necesita esa temperatura. O sea, la mente maestra que nosotros sabemos que es Dios, preparó todo eso, no se le escapó nada. Entonces, nada más quiero que entendamos esto. ¿Se da usted cuenta que este tipo de datos usted los puede ver ahí? Por eso los científicos en verdad no se meten con eso, porque tú le puedes decir, mira, hubo una mente maestra que diseñó todo esto. ¿Y sabes qué te van a decir ellos? Es verdad. ¿Por qué te van a decir que es verdad? No porque tú sepas más, sino porque ellos no te van a poder comprobar que esto vino de una explosión. ¿Sí se dan cuenta? Ok, bueno, a lo que voy, hermanos, es que usar la lógica, usar estos argumentos nos va a nosotros dar tiempo para que esa persona pueda reflexionar un poco en lo que presentamos el Evangelio. Ahora, miren, la pregunta o la contestación más amplia de que si Dios existe no se puede contestar solamente con lo que yo estoy diciendo ahorita. Ahorita puse un ejemplo. Entonces, si el Señor lo permite, la siguiente clase nosotros vamos a presentar 4 argumentos. Hay más, pero los que son de mayor peso, 4 argumentos para contestar la pregunta si Dios existe. ¿Ok? Y cómo estos 4 argumentos contestan esta pregunta. ¿Por qué la van a contestar? Porque no hay argumentos que vayan en contra de los que vamos a presentar. Por eso es verdadero, por eso se mantiene verdadero. Como les digo, es independientemente de la fe. Una persona aunque diga yo no tengo fe, pero tú le presentas argumentos que no puedan ser desmentidos, mi argumento es verdadero. ¿Ok? Entonces, y con esos 4 argumentos, les digo, nosotros vamos a contestar esa pregunta. Así es de que se va a ir poniendo muy interesante estas clases, hermanos. Amén. Muy interesante las clases. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan eso, hermanos. Esto que vamos a aprender y que tenemos que aprender no es, hermano, para los más inteligentes. Hermano, eso es lo mínimo que un cristiano debe de conocer. ¿Sabe por qué? Porque hay personas, hermanos, que va a demandar esto. Y nosotros tenemos que presentar defensa, tenemos que saber esto. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, nosotros decimos que amamos a Dios, pero a veces no sabemos cómo defenderlo. Y no porque Él necesite, pero hablando en el ámbito de saber cómo exponer, cómo responder. Tenemos que conocer, hermanos. No es para un grupo selecto, hermanos. Esta materia de la defensa de la fe no es para los más inteligentes. No, es para todos. Porque cuando usted menos lo espere, su niño le va a venir con una pregunta que le va a poner a temblar los pies de toda su fe. Por eso es necesario, hermanos, estar preparados para poder hablar. Amén. Conclusión, hermanos. La evangelización es para cualquiera. La preevangelización es para el que quiera capacitarse y salir del confort. Todos, hermanos, en algún momento vamos a necesitar la preevangelización. Y tenemos el mandamiento de parte de Dios que tenemos que presentar defensa. En 1 de Pedro 3:15, ¿sí o no? ¿Sí? Así es de que, hermanos, la preevangelización es para todos. Es para todos. Pues no sabemos, hermanos, cuando Dios nos vaya a presentar a alguien que necesite que un escrito, que necesite más que un escrito, hermanos, más que un texto, ¿verdad? Entonces es por eso, hermanos. Aplicación.
La preevangelización nos ayuda, diga conmigo, me va a ayudar a ir más allá, a estudiar más, a orar más, a mantenernos siempre actualizados. ¿En qué? Pues en las nuevas corrientes, hermanos, de los que no creen en Dios. Y esto, hermanos, como resultado va a producir en nosotros que nos enamoremos más de Dios, al ir descubriendo cada vez más sus verdades, que ahí están, pero si nosotros no nos metemos, no vamos a descubrirlas. Hermano, no le tema al estudio, pues no sabe, hermanos, el gran instrumento que usted será en las manos de Dios si se deja usar por Él. Pero para eso necesita salir del confort. Por ejemplo, nomás así nada más, ¿cuántos llevan hasta el día de hoy la Biblia que pusimos? No, que bueno, algunos, pero unos ni la han iniciado. ¿Sabe por qué? Porque no hay un compromiso con Dios. ¿Se imagina? Imagínense, hermano, con esto. Así que les vamos a echar más ganas. Bueno, entonces, no se conforme, hermanos, con lo que sabe. Investigue, hermanos, el por qué lo sabe, el por qué pasó las cosas y cómo enseñárselo a aquellos que no tienen fe que otros tienen. Eso, hermanos, nos va a mantener siempre preparados. Amén. Oremos. La siguiente clase, hermanos, véngase bien filósofo, bien preparados, para que anoten su cuaderno los argumentos, ¿ok? Que vamos a ver y vamos a presentar y vamos a poner un ejemplo de un argumento usando uno de nuestros hermanos, ¿ok? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase, Señor, que nos ayuda a entender que nos hace falta mucho, Señor. Señor, nunca, Señor, por más argumentos que podamos presentar nosotros, Señor, te lo decimos de nuestro corazón, Señor, jamás vamos a poder, Señor, suplementar, Señor, la fe. Eso es algo que tú das, Señor, pero sin embargo hay personas que necesitan más que tu palabra, no porque no sea poderosa, sino porque no tienen la fe. Y Señor, lo único que nosotros queremos es que tú nos prepares, porque tú no estás oculto, Señor, porque las cosas que tú hiciste no las hiciste escondidas, todo lo dejaste a la vista para que nosotros podamos hablar de ella, comprobar de ella. Sin embargo, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, porque muchas personas, Señor, al empezar a tener conocimiento, se creen que traen la salvación en sus manos, y no, Señor. Hay científicos que conocen mucho, Señor, y se han dado cuenta que verdaderamente tú existes, y aún así se mueren sin tener fe, porque la salvación no viene por el conocimiento humano ni por entender las verdades de la creación. La salvación, Señor, viene por creer que tú viniste en forma de hombre a morir por los pecados de la humanidad. Y Señor, yo solamente oro por mis hermanos, por mi vida. Ayúdanos a capacitarnos, Señor, aún en estas clases. Ayúdanos a esforzarnos, a ser sencillos, porque necesitamos entender primero lo básico. Estas clases son clases muy amplias, Señor, pero ayúdanos a entender lo indispensable, y conforme sea tu voluntad, Señor, ir aprendiendo cada vez más, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén.